Vamos a darle la bienvenida al doctor Matías Tringlen, entonces, concejal del oficialismo, concejal de Juntos, de la Unión Cívica Radical. Bueno, el tema que teníamos previsto para el día de hoy tiene que ver con el Fondo de Ayuda Solidaria. Ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bienvenidos a todos y espero poder ser claro para que la gente entienda bien lo que es el FAS. Nosotros decimos en el periodismo que el periodista pregunta lo obvio porque hay mucha gente, sobre todo aquel que no lo ha necesitado, por ahí no sabe exactamente qué es el FAS, el Fondo de Ayuda Solidario. Muy bien. El Fondo de Ayuda Solidaria en realidad es un fondo creado por una ordenanza que ya lleva varios años, desde el 92, si no me equivoco. Concejales como Daniel Grasso, América Reynoso, fueron los creadores, ¿no? los ideólogos de esto, y básicamente lo que hace es que haya un fondo afectado en el presupuesto de salud dedicado a los tratamientos de alta complejidad, de alto costo, cirugías, prótesis y varias cositas que se fueron por ahí modificando a lo largo de la historia. Para que la gente lo entienda, digamos, de manera sencilla, vamos a hacer un ejemplo por ahí en la casa de uno, ¿no? Uno tiene un presupuesto, salud tiene un presupuesto. Sabemos que en los últimos años salud ha tenido déficit presupuestarios porque, bueno, pasaron cosas, la pandemia y bueno, cuestiones macroeconómicas y cuestiones que debilitaron por ahí lo que es el presupuesto de salud, con lo cual cuando vos tenés un presupuesto deficitario, sabés que lo que tenés que erogar, lo que tenés que donde tenés que poner la plata es en los lugares donde la cosa tiene que seguir funcionando. De repente en una casa puede pasar algo parecido. Nosotros tenemos un sueldo, tenemos cosas y estamos con un fondo que decimos esta plata que estoy poniendo acá no se toca porque es por si nos pasa algo o es porque queremos irnos de vacaciones o es por si, no sé, tenemos un proyecto específico. El FAS lo que hace es juntar un dinero todos los meses que no depende, no es para los gastos comunes, para los costos comunes, sino que es un fondo afectado que solamente se puede usar cuando hay una cuestión de salud que no puede resolver el hospital o, digamos, el sistema de salud local o incluso los sistemas provinciales o los sistemas nacionales o estatales de salud. Para eso está el FAS. Entonces, hoy, antes de cámara, le decía a Claudio, yo fui 2 años secretario de salud o presidente del Sistema Integral de Salud Pública y acompañé también a Gastón durante 4 años y siempre era el mismo comentario, no es lo mismo ser la responsabilidad y ser secretario de salud teniendo esta herramienta que no tenerla. Es muy importante, yo me detuve en eso que dijiste porque, claro, resolver situaciones complicadas de salud de una persona que no tiene obra social y es una cosa compleja. Sabemos que no sé, una intervención quirúrgica de alta complejidad es carísimo inclusive para un sistema de salud municipal. Entonces, esto permite, ahí está, me parece, esta cuestión de lo diferente que es. Exactamente, porque, a ver, vamos a dar ejemplos concretos, ¿no? Con esta herramienta nosotros tenemos convenios y contratos con distintas instituciones de salud. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con qué hacemos cuando viene un paciente infartado a la guardia, ¿no? Porque pensemos en el médico que atiende a ese paciente, ni hablar en el paciente que está teniendo un infarto en su familia. En todos los municipios de alrededor empieza la cuestión del sistema que tiene la provincia de Buenos Aires de ambulancias, que tenemos que empezar a pedir que la ambulancia está atendiendo a toda la provincia de Buenos Aires, entonces tenés que esperar que puedan asistirte, ver qué cama se va a liberar en hospitales del conurbano, en Mar del Plata, en el Cruce, en centros de alta complejidad que también están recibiendo pacientes de toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual no es fácil. Y la realidad es que en Tandil una persona llega al hospital y hace 4 cuadras en una ambulancia y está resuelto su problema cardiológico. Y eso no se puede hacer de otra manera que no sea teniendo un fondo afectado para eso, porque también, digamos, hay que entender que es una herramienta que da una transparencia
enorme desde el punto de vista político, si se quiere, ¿no? Político, no solo político de gestión o político partidario. Muchas veces, y esto le pueden preguntar a cualquier médico, estas camas, estas faltas, estos tratamientos se resuelven porque uno conoce a un amigo, un ex residente, un amigo del hospital, conoce al director tal, entonces terminan siendo que uno consigue el acceso a lo que necesita, sea cirugía cardiovascular, prótesis, lo que sea, por algún contacto, de un contacto. Y el FAS en Tandil resuelve situaciones donde un médico indica, una trabajadora social evalúa, recién ahí, cuando ya está todo el expediente formado, se empiezan a pedir presupuestos en la parte de gestión administrativa del hospital, y recién ahí aparece la firma del presidente avalando lo que ya está trabajado sin que nadie le pregunte a nadie, sin que toquen ninguna puerta, sin que vayan a hablar con un intendente. Y eso es una transparencia que hay que detener, parar la pelota y mirarla y verla, ¿no? Porque en muchos casos de estos complicados, en muchos lugares, se resuelven así, teniendo un conocido, hablando con el intendente, que va a gestionar esto, que va a gestionar lo otro. Entonces, esta herramienta que tiene acceso transparente, equitativo, igualitario para todas las personas, es algo que tiene Tandil que lo hace distinto, claramente distinto. Correcto, y esta herramienta, bueno, se financia a través justamente de un aporte solidario, como su nombre bien lo dice, que realizamos todos en las facturas de la energía eléctrica. El problema actual está vinculado con esta prohibición de incluir este tipo de tasas dentro de las facturas, ¿no? Sí, ese es el problema técnico puntual, que Nación ordenó, digamos, que no se puede cobrar ese porcentaje, que para que la gente entienda estamos hablando de 3,5 del consumo en algunos lugares, 0,5 en algunos lugares son rurales, hay distintas tasas, pero es, como bien decís, un aporte totalmente solidario. Lo que podemos aportar con el 3,5 durante 10 años no paga una prótesis importada que hacemos todos los días, ¿no? Pero más allá de eso, la cuestión es que también, ¿no? hay muchas aristas para ver. Primero, la autonomía municipal. Si la gente, si vamos con el discurso casi demagógico de decir nos cobran un montón de impuestos en la luz y sí, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con que quiere pagar menos la boleta de la luz. Ahora, no todo es así. Este discurso de que por consecuencia de cómo veníamos antes, ¿no? y la famosa fiesta que en algún momento se paga, la gente compró también un discurso. En ese discurso entramos todos, entramos incluso los que hacemos las cosas bien, entramos los que mostramos dónde se van los impuestos. Ese 3,5 o ese 0,5 para algunos tiene nombre y apellido. O sea, nosotros podemos ver dónde está, son informes que son transparentes. En el circuito interviene el Consejo Deliberante, con lo cual también tenemos el representado del pueblo avalando el tratamiento. Claro, por ahí cuando hay alguna excepción o hay que ver cómo se maneja. Todo eso. Trámite de FAS tiene la rúbrica de los concejales del bloque de salud. Todos, cada uno de los trámites. Con lo cual, digo, es algo transparente, es una autonomía. Si uno se pone a pensar el servicio que da a la comunidad, a la salud, es un impuesto que la gente quisiera pagar, seguramente. Entonces, digo, pensemos, hay otros municipios que en la boleta de la luz tienen, por ejemplo, el seguro de sepelio, otras cosas que la gente se apoya en eso. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones de subirse a este envión de que todo estaba mal, y entonces hay que empezar todo de nuevo, porque hay herramientas, como dicen ustedes, bien dijeron, se puede acceder de otra manera a ese servicio, a ese impuesto, a recaudar para tener ese fondo afectado, pero la certeza, la certidumbre que nos da la tasa de cobrarlo en un impuesto de luz es importante. Y en salud, ¿por qué es importante? Porque uno tiene que presupuestar, y es muy difícil presupuestar teniendo certidumbre en una tasa o en un impuesto distinto que en una boleta de la luz, que uno sabe que se va a cobrar y sabe cuánto aproximadamente, entonces uno puede manejar también los presupuestos, ¿no? Correcto.
Vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque, si te parece, Rodolfo. Muy bien, un poco conocer cómo se está actuando para tratar de revertir esto, o qué es lo que se tiene previsto hacer, porque no es la primera vez en la cual, bueno, hay embates contra este tipo de cobros junto con la factura de energía eléctrica, aunque esta parece ser la más firme. Por lo la menos más belicosa. Que yo tenga memoria, son por lo menos 3 intentos fuertes que hubo, pero este es el más fuerte. Y cómo, digamos, desde un pueblito del interior, por más que sea Tandil, es una ciudad importante, pero digo, quizá para el gobierno nacional no dejamos de ser una cosita chiquita, más como por ahí se percibe que el gobierno nacional percibe a los demás. Claro. ¿Cómo hacemos para, digamos, que el gobierno separe la paja del trigo? Continuamos nuestro desayuno del día de hoy con la presencia del doctor Matías Tringler, concejal, con quien estamos conversando acerca del Fondo de Ayuda Solidaria. Y decíamos, bueno, que tenga memoria, este sería el tercer embate fuerte contra la ordenanza. Hubo alguno por la década, en el 2000 aproximadamente, después durante el gobierno de María Eugenia Vidal y ahora este. ¿Qué estrategia o cómo se están manejando desde el Consejo Deliberante y desde el Ejecutivo también para tratar de revertir esto? Bueno, obviamente que se ha conformado un equipo técnico desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo legal, ¿no? Un equipo de gobierno, de gestión, con asesoramientos legales y bueno, hay que defender un poco que esté yo hablando y que me hayan invitado. Esto es para nosotros, me parece que es muy valioso. Creo que la gente tiene que entender que en realidad en esta cuestión de borrar todo y no separar lo bueno y lo malo, como dijo Claudio, se nos van cosas que realmente son herramientas muy útiles. Entonces, nosotros tenemos o sea, vemos bien que la gente entienda que no todo impuesto hoy es algo que nos saca plata del bolsillo y nada más. Esto es un ejemplo clarísimo de algo que tenemos que pagar de manera solidaria y que devuelve un servicio, como dije antes, con nombre y apellido para cualquiera de nosotros, porque uno nunca sabe si tiene obra social, cuándo la va a perder o no la va a tener, o si su obra social incluso no puede responder a un tratamiento, porque eso también hace el FAS. ¿Sí? Comenta eso, porque es muy importante. Para muchos, y me incluyo, yo me había quedado en la etapa en que si tenía obra social no podía utilizar el FAS. Me quedé en aquella etapa. En realidad hay siempre con excepciones, ¿no? Y con los casos, como bien digo, se analizan y después se analizan incluso en el Consejo Deliberante, pero ha pasado de gente que tiene una cobertura social y que tiene lo que se llama la negativa, es decir, claro, yo no voy a poder responder con esto. Auditorías y ateneos dicen que el tratamiento es esto y se han hecho excepciones también mediante la aprobación en el Consejo Deliberante, repito, de tratamientos en esos casos, con lo cual, digamos, es un servicio muy importante para todos, necesitamos que esté como siempre, como hace más de 30 años, está, digamos, no, me parece que poner, y esto ya es una mirada personal desde la cuestión política, poner como que el problema del valor, del costo de la energía en Argentina tiene que ver solamente con los impuestos y en Tandil precisamente con un impuesto como el FAS, digamos, no le vamos a cambiar el bolsillo a nadie con o sin el FAS y sí le vamos a cambiar la realidad a muchísima gente no pudiendo tener ese recupero de costos para el municipio. Cuando hablamos de muchísima gente, por ejemplo, en el último tiempo, ¿cuántos tandilenses han podido acceder al FAS? Bueno, han podido acceder a intervenciones o situaciones complejas, las han resuelto a través del FAS. Bueno, justamente la ordenanza prevé que haya un análisis estadístico en determinado tiempo y hace poquito presentamos el del 2023, más de 230 y pico de casos solamente en un año. La mayoría insumos traumatológicos, prótesis, que si no tenés que esperar que la prótesis del Estado meses y meses, situaciones cardiovasculares, medicamentos de alto costo, medicamentos que no... también otra excepción, a veces pasa que hacemos una excepción
hasta que llega un tratamiento de altísimo costo desde el Estado provincial o nacional, todas esas demoras que el paciente tiene que esperar. Muchas veces se inicia el tratamiento utilizando fondos del FAS para que después continúe el tratamiento con el Estado. Esas son las herramientas que uno dice, no es lo mismo manejar salud y ser médico, ser personal de salud, cualquier personal de salud, sabiendo que uno puede dar respuesta, que no. Y esto nos permite el FAS. Doctor, usted hacía referencia a que, bueno, si no hay que esperar a que lleguen desde la... ¿Qué, como profesional, qué pasa, bueno, cuando el tiempo transcurre sin ese tratamiento específico, sin esa intervención específica? Con se esa muere prótesis? La gente, Rodolfo. Una prótesis, por ejemplo. Bueno, ahí capaz que... No, más. pasan cosas. Por ejemplo, hemos escuchado las cuestiones que dicen los traumatólogos. Se consolidan fracturas, por ejemplo, y hay que refracturar en el quirófano para después colocar una prótesis después. Esas cosas aumentan muchísimo el riesgo de los pacientes, los riesgos quirúrgicos, atenta contra la seguridad del paciente. Entonces, no solamente en las prótesis, esto que dijo... se muere la gente, brutalmente Claudio. La verdad es que mucha gente esperando camas, esperando derivaciones con cuestiones cardiovasculares, lamentablemente no accede al tratamiento que corresponde. Incluso con los tratamientos de alto costo de medicamentos, no es lo mismo esperar. Si un médico te indica un tratamiento que tenés que empezar ahora y vos lo podés recibir recién dentro de 6 meses, obviamente que tiene perjuicios directos, ¿no? Con lo cual también la ordenanza plantea esas cosas. Es cuando la obra social no lo puede cubrir y da la negativa al respecto, cuando los tiempos no recibimos en tiempo y forma, porque hay gente que espera, y vas a ver testimonios, 1 año una prótesis. Entonces, no es lo mismo una prótesis por una fractura, por una cosa, que un reemplazo por una artrosis, ¿no? Hay aristas, todo tiene aristas en salud, pero la realidad es que, siempre decimos qué herramienta que tenemos en Tandil y qué distinto nos hace Rey. Matías, ¿qué pasaría? Me imagino que lo habrán charlado, obviamente es contrafáctico, pero no es tan contrafáctico porque hay que ver el índice de cobrabilidad de las tasas municipales. ¿Qué pasaría, cuánto cambiaría la historia si el FAS, digamos, el gobierno nacional, no da marcha atrás y obliga a sacar de facturas de servicios estas cuestiones? ¿Cómo cambiaría o cuánto cambiaría si hay que ponerlo en la tasa de servicios, en la retributiva de servicios? Bueno, lo que decías vos al principio, ¿no? Nosotros lo que vemos es la cobrabilidad, ¿no? No es lo mismo la cobrabilidad que tiene la tasa de la luz que una tasa o un impuesto. Es la verdad que es una incertidumbre, nadie tiene la certeza. Hoy cuando decías desaparece el FAS, por supuesto que eso es una ordenanza, de algún lado vamos a intentarlo. Ahora lo que uno analiza es que vamos a tener menos recursos. Menos recursos significa esto. Hubo años, recuerdo, en que con el tema de la tarifa muy planchada de los servicios de salud y que el resto de la luz sí, y que todo el resto de los servicios de salud no estaban tan planchados y aumentaban, hubo años en que no nos alcanzaba a cubrir todo el año los tratamientos y las cuestiones que cubría el FAS. Y la verdad que empiezan los problemas y uno se da cuenta y lo que vemos es que también esta ordenanza tiene una posibilidad de que ese fondo afectado, si uno no cubrió los tratamientos hasta noviembre, ya en enero empieza el otro presupuesto, puede utilizar hasta el 15% del presupuesto para compra de aparatología de alta complejidad. Y así se han comprado un montón de aparatos de alta complejidad, incluso se han hecho obras que tenían que ver con cuestiones funcionales en el quirófano, en los ascensores, con recursos del FAS. Siempre son beneficios muy directos que, como vuelvo a decir en casa, si uno tiene todo su plata, su dinero gastado en sobrevivir, pero puede apartar algo para las cosas que decís esto es importante, bueno, ese fondo afectado para salud y para los ciudadanos de Tandil es el FAS. Está Matías Stringler, creo que quedó bastante claro esta cuestión. Exactamente, la importancia que tiene y por supuesto
la necesidad de que se mantenga dentro de lo que es justamente el cobro de la usina, que es lo más solidario incluso en el momento de pagarlo, porque en definitiva hay muchísima gente que no paga tasas municipales, la incobrabilidad, bueno, haría que no fuera tan solidario. Perdón, que pagan las tasas municipales, por ejemplo, cuando hay una moratoria. Claro, no te pagan en su perra vida y esperan la moratoria. Es lo vivo de siempre y lo que pagamos nos quejamos de esas cuestiones. Y además la usina está respondiendo a una ordenanza local y ahí volvemos a la autonomía. La usina acá termina siendo víctima de alguien que le dice no lo cobres más y después, ¿qué me estás diciendo? Que incumpla con una ordenanza municipal y con leyes provinciales. Entonces también, o sea, si hay que modificar esto, me parece que no es obligando al que está cumpliendo con la ley, que tiene que ver con lo que dice una ordenanza o leyes provinciales, sino en todo caso modificar. Un poco se ve con el impuesto con el impuesto al gasoil. Yo no veo que haya bajado el impuesto al gasoil, pero sí no aparece más el subsidio. Acá es como si nosotros cobráramos el FAS y no lo usáramos, ¿no? Entonces desapareció el subsidio al transporte, pero el impuesto se está cobrando y a nadie le preocupa que está pagando un impuesto cuando va a cargar nafta que no vuelve. En este caso es un impuesto en una boleta de la luz que todos vemos con nombre y apellido dónde está. Correcto. Y en este último tiempo donde, bueno, las obras sociales están atravesando situaciones críticas, ya sean las obras sociales gremiales o incluso mucha gente que se ha quedado sin obra social o que ha tenido que bajarse de una privada. ¿Se ha incrementado la demanda de FAS? Todo se ha incrementado en salud, incluso el FAS, por supuesto, donde se cae la gente del sistema privado, igual que al público, es directo y hay números, no los tengo frescos ahora, pero ya nos están alertando en varias reuniones que hemos tenido con salud, que se incrementó tanto el nivel de consulta como el nivel de costos, de insumos y demás, ¿no? Matías, gracias por molestar. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Matías Stringler, presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Presidente, ¿no? Sí. Sí. Porque ya hay varios médicos, pero no. El presidente, recordemos que fue Stringler durante muchos años y tuvo la suerte, digo, por la experiencia que adquirió, de haber transitado ese cargo en pandemia, por la experiencia que adquirió. Exactamente, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Ahí nos hicimos amigos. Exactamente, sí. Ahí lo conocemos. Todos los días. Claro. Exactamente, y siempre bien predispuesto Sí, para atender a la prensa, eso es para destacarlo. Totalmente, también, siempre lo dijimos.